con Así Doble Vía, tu programa donde cada día hay una palabra para tu vida, una palabra para enriquecerte, una palabra para darte estrategia, darte herramientas y que tengas victoria sobre todo lo que te adversa. Decía antes del corte que hay personas que cuando uno le dice que Dios le habla, las personas se quedan absortas, como que, ¿en serio? ¿Usted habla con Dios? Bueno, pero entonces si no podemos hablar con nuestro Creador, ¿usted cree que el que hizo la boca no sabe hablar? El que nos da la sabiduría para tantas cosas no podrá comunicarse con nosotros. Cuando usted va en todo lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras, usted va a ver a nuestro Padre Celestial comunicándose con la humanidad. De hecho, esos 66 libros que están escritos, que nosotros llamamos la Santa Biblia o las Sagradas Escrituras, fueron inspiradas por hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esa inspiración? ¿Significa pensamientos que le vinieron? No, él les estaba hablando. Vea el caso de Moisés. Moisés escribe el Pentateuco. Y cuando él escribe lo de la creación era porque Dios le estaba dictando todo lo que aconteció en la creación. Entonces no tenemos que quedarnos así como que, en serio, Dios habla. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Cuando usted clama, cuando usted ora, cuando usted le pregunta a Dios, cuando usted está estudiando la palabra, usted no está leyendo un libro, usted está con el fundador, el que inspiró, el creador de ese libro. Esto está hablando con una persona, la persona del Espíritu Santo. Y Osvaldo quería decir antes del corte algo, yo lo le... Sí, hay lo siguiente. Nosotros tenemos una identidad de cuando creímos en Cristo, Juan capítulo 1, que somos hijos de Dios. El Señor nos dio potestad, derecho legal para ser hijo de Dios. Cuando un hijo va a su padre, va con toda confianza, no importa que esté ocupado, no importa que esté haciendo lo que sea, va directamente. Mire, puede haber una reunión. Papá, 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 papá. Y llega, ya va, espérese que voy a atender a mi hijo. El papá atiende a su hijo porque sabe que tiene, no vuelve a decir, mira, ahorita no puedo, no sé qué. No, es algo que Dios hace porque tenemos libre acceso al trono de la gracia. ¿Quién obtuvo ese libre acceso? Cristo. ¿Y quién está sentado a la derecha del Padre? Cristo. O sea, es que no solamente vamos a hablar con el Padre, tenemos a Cristo a la derecha del Padre y también tenemos al Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Entonces, los tres nos hablan de una manera distinta. Yo por lo menos he aprendido a identificar cada una de estas voces, porque son especiales, muy especiales. El Padre te habla con su carácter de Padre, Jesús como... amoroso, pero firme. Exactamente, o sea, amoroso, pero firme. Exacto, y a los tres les guardo reverencia especial, ¿verdad? O sea, un temor reverente, no un temor de terror, sino un temor reverente. Y el Espíritu Santo, porque Él le habla a uno aquí con susurros. A veces usted dice, ay, algo me habló. No, no es algo, es alguien que le habla desde su interior. Algo me dijo, dice la gente. Mire, nosotros tenemos algo dado por Dios que no lo tiene lo demás la creación. El Espíritu dado por Dios que es eterno. Y ese Espíritu nos permite a nosotros ser realmente inmortales. El cielo y la tierra pasarán. Mediten esto. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y habrá nuevo cielo y nueva tierra, pero nosotros siempre vamos a ser eternos y el Señor quiere que moremos con Él en el cielo y nos ha hecho para eso, para que estemos en eternidad con Él. Imagínense allá arriba en el cielo, ¿no vamos a poder hablar con Él? Claro que sí. Y el ensayo es aquí. Exactamente. Bueno, vamos a lo que vinimos. Hoy voy a hablar de un tema que de verdad en todos los años que tengo leyendo la palabra, bueno, de hecho uno nunca se sabe la palabra completa. Yo siempre digo que se nos va a ir la eternidad aprendiendo de este océano tan grande como es la revelación de las Sagradas Escrituras. Y cuando uno piensa que se sabe mucho un pasaje, que ya lo predicó, no sé, unos 15, 20 años seguidos, viene Dios y te salta con algo nuevo. Uno ve por las redes sociales y en el día a día gente que se llaman cristianos,
y que llamamos hermanos en la fe, pero que su proceder es contrario a lo que habla la palabra de Dios. Estuve dando un diplomado, este año se dieron 3 diplomados, se dio el de intercesores proféticos, se dio el de perfectos en unidad y se dio el de perfeccionando a los santos, que tiene que ver un desglose bien profundo de todo lo que tiene que ver con la doctrina. Hay muchas falsas doctrinas hoy en día, pero vamos a lo que vinimos. Sacando una de estas clases, Dios comienza a hablarme y me dice que ¿qué es un heredero? Entonces, cuando Dios me dice que es un heredero, pues un heredero es alguien, ¿verdad?, que recibe un acervo, puede ser también deuda, no solamente pueden ser riquezas o bienes, sino que también pueden ser deuda de alguien que determinó dejarle esa herencia a alguien en particular. Pero Dios me pregunta algo bien interesante. Me pregunta que quién es un heredero forzoso. Bueno, un heredero forzoso son los hijos. O sea, usted es hijo de fulano murió, lo que él dejó es suyo. Pero antes de eso, vámonos a la lectura de la palabra, porque no podemos entrar en el tema sin leer la palabra. Sí, vamos a ubicarnos en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque si continuamos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Casi nada. Antes de empezar a desarrollar el tema, quiero dejar claro lo siguiente. Yo respeto la libertad de pensamiento. O sea, la gente, cada quien puede pensar lo que quiera, creer lo que desee, pero cuando se trata de la guía y conducta del cristiano, acá solo vale lo que Dios estableció en su palabra para nosotros, para sus hijos. Lo que acaba de leer mi esposo, Hebreos 10, 26 al 31, dice que si pecamos voluntariamente. ¿Qué significa eso? Bueno, la gente peca si quiere y si no quiere no peca, porque la gente dice, no, que el diablo tumbó a fulano. Mire, si Satanás tuviera el poder de tumbar a un creyente, de sacarlo de su santidad y ponerlo a pecar porque él lo hace de manera obligatoria y tuviera ese poder sobre nosotros, bueno, nadie pudiera vivir en santidad, definitivamente nadie, porque el anhelo de Satanás es que todos nosotros seamos destruidos juntamente con él, o sea, que nos vayamos a condenación, no es porque nos ama, que quiere pasar la eternidad con nosotros, no, quiere que todos vayamos al mismo lugar de condenación que él, pero voy más allá, y esto le va a sonar grotesco a su oído. Si Dios, Jehová de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra, tuviera el poder de obligarnos a vivir en santidad, entonces nadie se perdería, porque el sueño de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo que es que un Dios todopoderoso no puede? No, Él renunció a ese poder. Él renunció a eso cuando nos dio libre albedrío. Esa libertad de que nosotros decidamos. Él dice, yo pongo delante de ti la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Escoge tú. O sea, Él no quiere que nosotros le sirvamos obligados, sino que le sirvamos por amor. Yo de este señor me enamoré desde el día que lo conocí. Me gustó. Y no me gustaría que Él me obligue a hacer nada.
yo le sirvo, lo atiendo, me comparto con él, porque estoy enamorada de él, porque lo amo. Pero obligado ni comer es bueno. Y no sería agradable decir, bueno, me tengo que ir al cielo porque Dios me obliga. Dios no quiere a nadie obligado. De hecho, Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que esto no es obligado. Entonces, nosotros pecamos si queremos y si no queremos, no pecamos. Por eso dice que si, esta es una advertencia, ¿verdad? Porque si pecaremos voluntariamente, o mejor dicho, si continuaremos pecando, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿De cuál pacto? Entramos en un pacto de santificación cuando aceptamos a Cristo. Yo te perdono todos los pecados. ¿Usted sabe lo que es todo? Todos, absolutamente todo. Pero de aquí en adelante, tú vas a vivir conforme a mi palabra. Ese es el pacto. Pero dice que cuando una persona peca voluntariamente o se mantiene practicando su pecado, porque todos pecamos, pero hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Practicar el pecado es algo que se hace continuamente, se hace intencionalmente y se hace sencillamente menospreciando o ignorando la voluntad de Dios. Entonces, el que peca voluntariamente dice, ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Ya Dios te perdonó, ya Dios te lavó con su sangre. Es algo obligatorio que debes de despojarte de la antigua manera de vivir y vivir conforme lo merece un verdadero cristiano. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La gente saca a puntapié al Espíritu Santo para poder darle rienda suelta a su carnalidad. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahora, hay un pasaje del cual nosotros nos apropiamos siempre, ¿verdad? Y nos apropiamos correctamente, está a la luz de la palabra. Ese pasaje está en Romanos 8:17, dice, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Dios juntamente con Cristo. Osvaldo, por favor, dime, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se prueba que una persona es heredero de un fallecido? Sencillamente por los documentos que acreditan que esa persona viene de haber nacido o fue presentado como hijo. Y tenemos que esa acta de nacimiento es reconocida para ese fin. Y entonces en el caso de nosotros, ¿cómo yo puedo puedo dar fe de que soy un heredero de Dios? ¿Cómo hago? Ok. Bueno, tenemos que el acta de nacimiento, en ella está sentado quién es el padre y quién es la madre. Estamos hablando de cuando una persona acepta a Cristo. Ok. ¿Cómo? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos. ¿Qué sucede cuando yo acepto a Cristo y confieso a Jesús como mi Salvador? ¿Qué sucede conmigo para dar fe que soy hija de Dios? Ok. Cuando hemos aceptado a Cristo y lo hemos recibido y nuestro nombre pasa a estar inscrito en el libro de la vida. En el libro de la vida, ese es el secreto. Que nos inscriben en el libro de la vida. Así como cuando usted tiene un hijo, lo apuntan, lo asientan en un registro civil. Un libro de actas. ¿Verdad? Así nosotros somos registrados
en el libro de la vida. Ajá, ahora, ¿qué más? ¿Qué otra cosa nos hace heredero? Por ejemplo, los herederos forzosos. Exactamente. Bueno, hay una parte que se llama los herederos forzosos y es una norma sustantiva que contempla que los que heredan el acervo hereditario serán los hijos descendientes del fallecido. Los hijos del causante son los que engendró o parió y su descendiente. También pueden ser hijos adoptivos que tienen todo el derecho legal porque están registrados como adoptados, incluyendo a simple vista que estos tienen prioridad sobre inclusive la viuda. ¿Ves? O sea, es algo tan delicado que la persona tiene que saber que hay una responsabilidad cuando adopta a alguien, y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, que nos ha adoptado como sus hijos, ¿verdad? Ajá. Y sobre los ascendientes del causante, el padre del fallecido, hermanos y sobrinos. O sea, pero prioritariamente los hijos. Los hijos. Ahora, hay algo que yo de verdad lo ignoraba en su totalidad. Dios me lo explicó para este estudio. Él me habló de lo siguiente, hablando de Hebreos 10, 26 al 31. Sí. Él me dijo, ¿qué es un heredero indigno? Y yo me quedé así como que para comer paguindón me lo llevo en la cartera. Tengo una de mis feligreses en Venezuela, que ella es abogada, es una persona muy ilustre, y yo le pregunté de qué es un heredero indigno sucesoralmente. ¿Tú me puedes ayudar con eso del heredero indigno? Ok, dice que es una persona que no puede heredar por haber cometido acciones que se consideran moralmente reprobables o delictivas. En este caso serían causas indignas, ¿verdad? Por ejemplo, matar ilegalmente a otra persona, porque puede ser que haya sido por defensa propia, ¿no? Pero Ajá. matar ilegalmente a otra persona. Las que son indignas. Ocultamiento del testamento. O sea, en este caso, mire, tenemos que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces hay que tener cuidado cómo tratamos la palabra del Señor, porque ese es un causal, ¿ves? Para ser herederos indignos. Pero o mira sea, cómo en la tierra todo es semejanza a lo que hay en el cielo. Exacto. O sea, una persona que oculta el testamento, si lo llevamos al área espiritual, usted y yo no estamos autorizados por Dios para quitarle a la palabra ni para añadirle. Así es. Apocalipsis es bien cruda con esto. Dice que el que le añade, le serán añadidas las plagas. Y el que le quita, le será quitado su nombre del libro de la vida. Pero voy más allá. En el libro de Mateo, si mal no recuerdo, en el capítulo 4, si mal no recuerdo, dice que los que enseñan los mandamientos de Dios y los practican serán grandes en el reino de Dios. Pero los que suavizan, minimizan los mandamientos de Dios y así le enseña a otros, ellos serán insignificantes en el reino de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si legalmente ante una nación un heredero se hace indigno, se oculta el testamento, entonces nosotros no podemos espiritualmente ocultar eso que está plasmado en esos dos testamentos para todos los salvos. Ayúdame, Osvaldo, que el tiempo se nos va. Sí, lo otro que hay y que es grave es el abandono de los padres o violencia contra ellos. Además, eso es realmente contrario al mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. El incumplimiento de los deberes familiares, por ejemplo, oye, velar por ellos, cómo está su sustento, que haya habido violencia física que haya comprometido la integridad de los padres. Un fraude, por ejemplo, hay un padre que tiene, una familia que tiene un negocio y los hijos cometen fraude, manipulaciones y alteran realmente lo que es el estado de la compañía o la voluntad testamentaria que ellos han hecho con respecto a lo que tiene que ser con la herencia, porque los padres saben bien quiénes son y quiénes no son los responsables para continuar con un legado. ¿Ves? Mire esto, la indignidad sucesoral es una sanción que impide a un heredero, óigase bien, no es que no es hijo,
No se trata de que no es hijo, exacto, no se trata de que no es heredero, es que es un heredero que se ha hecho indigno de la herencia por las prácticas que tiene. Bueno, en Dios no varía. Primera de Corintios, capítulo 6, 9 al 20, Osvaldo. dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Léelo despacio para que le quede a la gente. Perfecto, vamos a tratar de irlo pausando para que nos vayamos asimilando. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabe que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Déjalo ahí. Mire, ¿quién es un heredero indigno en Cristo? Estábamos hablando que no se puede pecar, continuar pecando deliberadamente después de que ya uno tiene el conocimiento de Dios. Pero mire la lista y comienza haciendo énfasis diciendo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué me dice que los injustos? Bueno, porque realmente es injusto. Si Cristo ya nos alcanzó, tuvo misericordia de nosotros, nos perdonó los pecados cualquiera que haya sido, sin importar cuál. Nos perdonó todos los pecados, nos hizo parte de su familia, nos hizo herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Y qué hace una persona después de todo ese proceso? Nos ha regalado su Santo Espíritu para que nos guíe. Así que nosotros no somos como las personas que creyeron. Yo siempre digo que las personas que creímos en la gracia somos las más bienaventuradas, porque usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted habitando para que le conduzca y le dirija. Y el Espíritu Santo le hace ver a uno, mira, eso que estás haciendo está mal. Eso que estás haciendo no es correcto. No hables de esa manera, no procedas de esa manera. Pero claro, Él tampoco nos va a forzar, tampoco nos va a obligar, ni nos va a arrodillar y nos va a postrar si no queremos. Él nos habla. Y por eso me preocupa una persona que diga que Dios no le habla. Porque si teniendo al Espíritu Santo dentro y no aprovecha esa comunión para que Dios le hable, y entonces, ¿y cómo es que Él se va a guiar en santidad si no tiene al Espíritu Santo guiándolo? Ahora, aquí dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios. Comienza con problemas sexuales. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos diseñados para la sexualidad. No es una cosa así que, ¡ay, no hablen de sexo, qué terrible! No digan eso. Nosotros fuimos diseñados para la sexualidad. La sexualidad para el ser humano, mire, es como comer, es como dormir, es como evacuar, es como orinar, es como cualquier necesidad del cuerpo. Pero tenemos que tener cuidado que esa bendición, ese regalo de Dios se haga en el ornamento del sagrado matrimonio. Y hoy en día hay muchos fornicarios dentro de las iglesias que viven su vida de fornicación como que si estuviesen una vida normal.
no es normal. Usted está ofendiendo a Dios. Y si se mantiene en esa relación de esa manera, usted corre peligro de ser desheredado. Usted corre peligro de irse a una condenación. Y yo no estoy aquí para condenar a nadie. No estoy aquí para juzgar a nadie. Estoy aquí para que usted abra los ojos de su entendimiento, comprenda su condición, se arrepienta y que usted sepa que mientras está vivo puede cambiar toda esta situación. Pero si la muerte lo sorprende en esta condición, entienda que usted es indigno para heredar lo que Dios tiene para los que luchamos contra esto y vencemos. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, todo ese letrero que hay por ahí que quieren imponerle ahora a la gente, que empieza con la A y termina con la Z. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto se lo voy a parafrasear así. Usted no puede ser fornicario y cristiano. O es fornicario, que para Dios es igual que una prostituta, leíamos en el pasaje anterior, quitaré un miembro del cuerpo de Cristo y lo haré parte de una ramera. Porque eso es realmente la fornicación, cualquiera de sus prácticas, cualquiera de sus presentaciones, porque la palabra fornicación es muy vasta, tiene que ver con muchas formas de practicarlo que el tiempo no me va a dar chance, si no, no voy a poder dar el estudio. Quizás lo dejemos para una próxima. Entonces, todos los que están practicando este tipo de vida no heredarán el reino de Dios. O sea, no van para el cielo, van para otro lugar si no se corrigen. Pero si usted hoy reflexiona y se arrepienta, la sangre de Jesucristo es más que suficiente para limpiarlo y restaurarlo. Dice, y estos eran algunos de ustedes, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús. Entonces, si ya usted ha sido lavado, ha sido justificado, ha sido santificado, ¿qué hace usted enludándose de nuevo en el charco? ¿Qué hace usted como el cerdo revolcándose de nuevo en el cieno? Salga de esa condición porque Dios no lo quiere a usted en esa condición. Ahora, la palabra de Dios dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Nosotros somos un templo, somos el templo y morada del Espíritu Santo, pero Dios no va a habitar en algo inmundo. Nosotros no lo vamos a forzar a Él a habitar en inmundicia. O usted deja la inmundicia o el Espíritu Santo no habita en usted. Pero las dos cosas no van a funcionar. No habrá fornicarios en el reino de los cielos, no lo habrá. Así que arregle su situación porque mientras usted está vivo, tiene la oportunidad de arreglar. Así que no puede ser borracho y cristiano, no puede ser ladrón y cristiano, no puede ser mentiroso y cristiano, no puede ser fornicario y cristiano, no puede ser hechicero y cristiano, porque eso no funciona. Si nosotros apagamos estas luces, nos quedamos a oscuras. La luz y las tinieblas no caminan juntas. O está la oscuridad, o usted enciende la luz y se desplaza a la oscuridad, pero no habitan la oscuridad y la luz juntamente. Ahora, dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación, y esto tiene que alertarnos a nosotros grandemente, porque resulta ser que si la palabra me está diciendo que huya de la fornicación, mire, cuando se trata del diablo, que el Señor lo reprenda, dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero cuando se trata de los pecados de la carne, dice, huye tú. Huye tú porque con eso no se juega. Mire, la primera generación que murió en el desierto, murió porque uno comenzó a mirar hacia afuera y los demás viendo que no les cayó un rayo, que Dios no los partió en dos, comenzaron a caer y a caer y a caer. Comenzó con uno y no quedó uno solo en pie. Solo Noé. Solo Noé. Entonces, la palabra de Dios dice que el que fornica contra el cuerpo de Cristo peca. Así lo dice el interlineal
del griego al español, que es donde el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. En el libro de Gálatas, capítulo 5, 16 al 24, dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y las encabezan 4 prácticas sexuales contrarias a la que Dios estableció. Y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, todo el sexo practicado fuera del matrimonio, inmundicia y lascivia, 2 prácticas sexuales que llevan la gente de la prostitución a la cama de los casados. El que quiera el estudio, escríbame al privado y con todo gusto yo le paso el estudio completo. Ajá. Inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pregunto, ¿los hijos tienen derecho a herencia? Obvio que sí, pero estos que se hacen indignos por sus prácticas inmundas, el punto es que aunque fueron adoptados como hijos y pertenecían a la familia de Dios, no heredarán por indignos a causa de sus prácticas. ¿Sabemos cuáles son las prácticas o las manifestaciones de los que habitamos en el Espíritu? Que son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero mira lo que dice en Efesios 4, 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Estos son pecados sexuales. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, traducido al coloquial, si realmente eres cristiano, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La gente dice: Señor, si algo no te gusta de mí, quítalo. No, eso no lo dice la palabra. La palabra dice que usted tiene que despojarse del viejo hombre. Aquello que a Dios no le agrada y que ya usted sabe que la palabra de Dios se lo prohíbe, usted tiene que desarraigarlo de su vida. Colosenses 3, 5 al 12 dice: haced pues morir en vosotros lo terrenal. Fornicación, y siempre comienza con fornicación, porque es que es la práctica que la gente más dibuja. Ay, no, pero es que ya ellos tienen 20 años viviendo, tienen varios hijos, no, eso ya tienen muchísimo, ya hasta nietos tienen, pero es que el pecado no caduca. El pecado no caduca. Si no, bueno, ya pequé 35 años, bueno, ya de ahí para allá ya estoy perdonado. No, lo único que limpia es la sangre de Jesucristo. Y si no corrige su vida, no importa si tiene 50 años practicando fornicación, 60 años practicando fornicación, ese pecado lo va a llevar a la condenación eterna si usted no se arrepiente, porque aquí dice que nosotros tenemos que hacer morir en nosotros lo terrenal. Dice: cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta? Son gentes que atraen la ira de Dios porque persisten en darle liviandad a algo que es extremadamente grave, como es descuartizar el cuerpo de Cristo, desmembrarlo, quitándolo y haciéndolo parte de una ramera, cuando una persona fornica. Pero es que yo vivo con el mismo hombre siempre, igualito es fornicación. Si usted no está casado, usted está viviendo en un pecado de muerte y usted está desmembrando el cuerpo de Cristo y está haciendo que la ira de Dios venga sobre su vida. Pregunto, ¿son hijos? Sí, claro que son hijos, pero
hijos de desobediencia, lo acabamos de leer aquí en la palabra. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, pero ahora dejad también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo hombre. Cierro con Efesios 5, 1 al 6. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijo amado y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Si usted es una persona que dice que vive en santidad y usted está durmiendo con una mujer con la que no está casado, o usted está durmiendo con un hombre con el que no está casado, no importa cuántos años tenga viviendo, usted está viviendo en un pecado de muerte, usted está viviendo en algo que desagrada a Dios. Y si sigue en esa condición y la muerte lo sorprende, es la condenación eterna la que lo está esperando. Pero sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ya va. Sí. Se me está yendo el tiempo. Pregunto, ¿qué significa herencia en el reino de Cristo y en el reino de Dios? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de herencia. Tenemos la herencia del Padre porque somos hijos de Él, pero somos coherederos juntamente con Cristo de todas sus victorias. Pero los que se hacen indignos no van a heredar. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. Ay, no, unión libre, ay, no, tranquilo, Dios entiende. Son indignos, nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Así que un llamado para todos los que están viviendo como herederos indignos. La sangre de Cristo está vigente, no ha venido el rapto de la iglesia. Hoy es tu oportunidad. Haz una oración, arrepiéntete y Dios es más que suficiente para restaurarte. Los bendecimos y hasta un próximo encuentro. Amén. Hasta la próxima.